Aquí comienza Liga 2, el podcast dedicado al fútbol profesional asturiano y, como no, a todos los deportes locales. Hoy tenemos con nosotros en nuestro estudio a nuestro compañero, como siempre, José Antonio Fernández. Buenas tardes, José Antonio. Buenas tardes, Joaquín, y buenas tardes a toda la audiencia. El que no está con nosotros hoy es Íjar Villanueva, que por motivos personales no puede estar ahora aquí en el directo, pero eso sí, estará con su sección, como siempre, al escuchar en el programa. El que sí está también con nosotros es nuestro compañero técnico, José Manuel Rodríguez. Y hechas las presentaciones, vamos a comenzar ya con nuestro programa de hoy. Y como siempre lo hacemos, lo vamos a hacer precisamente con la 21ª entrega del Triángulo de las Asturias, que como siempre nos la firma José Antonio Fernández, que hoy tiene un invitado muy especial en el estudio. Cuando quieras, José Antonio. Bueno, pues buenas tardes de nuevo. Tengo efectivamente un empleado especial que lo utilizaremos más adelante o le preguntaremos cosas que nos va a ilustrar con su larga trayectoria y sabiduría. Bueno, hablamos de la Avilés. La Avilés Industrial cambió de entrenador. Dicen que entrenador nuevo, victoria segura. Bueno, pues en este caso no fue así. Se desplazó a Guecho contra el Arenas, un equipo que lo vimos en el Suárez Puerta, donde perdió o ganó la Avilés, un equipo normal dentro de la categoría y que va, es más, va en las posiciones bajas de la tabla. Se adelantó el Arenas de Guecho con un buen gol, pero el Avilés, con buen oficio, pues empató de manos de, bueno, no me acuerdo ahora el nombre del jugador, es ya un veterano, que como casi todos los del Avilés, que después hablaremos de eso, y incluso remontó con 2-1. Pero no supo aguantar esa ventaja, se desfondó la Avilés. La Avilés tiene carencias defensivas, vamos a ver, todos somos conscientes del potencial que tiene esta plantilla, sobre todo del potencial que tiene la ciudad, pero tenemos que renovar la plantilla. No podemos tener jugadores, bueno, a ver, es complicado, pero Babín tiene 40 años, es un hombre que yo creo que más por condiciones juega por jerarquía. Y yo creo que Lolo Escobar, que es el nuevo técnico, pues tiene trabajo, le quedan unas cuantas jornadas a la Avilés para mantener la categoría. Ahora está por encima, no está en descenso todavía, pero está un poco por encima. Decíamos que ningún equipo con 3 entrenadores en la temporada mejora. Yo creo que hay que tomar esto más en serio y el Avilés tiene que renovarse o morir. No vamos a esperar que no se muera, que se renueve. El próximo partido es contra el Ourense y el siguiente contra el Osasuna B, que también es el último en este caso. Y después viene Unionistas. Tendremos que darle un empujón a la Avilés para mantener la categoría y decirle a Diego Baeza, que es el nombre del presidente, que haga un esfuerzo para el año que viene consolidarse en la categoría, puesto que su objetivo era ponerlo en segunda división. Vamos a ver si lo mantenemos en primera ref este año y el año pasado puede dar un paso adelante al frente, con esa nueva ciudad deportiva que parece que ser que la plantean y demás. Hay que mirar las canteras del occidente de Asturias, que siempre dieron muy buenos jugadores y hay gente joven por ahí pujando fuerte. Bueno, vamos al Sporting de Gijón. Semana confusa y no sé de qué manera llamarla, pues intensa en Gijón. Hubo protestas por esa cuota de día del club, que eran 22, eran 23 euros realmente, porque había que hacerlo por internet y cobraban 1 euro más. Bueno, pues parece ser que acudieron 11.600 espectadores, de los que entre 3 y 4.000 eran de Coruña, con lo cual la afición del Sporting se quedó en 8.000 dentro del campo y otros 10, 12 o 14 fuera en los aledaños del Molinón viendo el partido. Estaba Iraragorri en el palco y palpó, supongo, que la desilusión o la protesta de la afición. Salió bien el Sporting al partido, salió bien al partido y una falta muy bien tirada de Otero los puso por delante.
tuvo más ocasiones el Sporting, el Coruña también hizo alguna. Hubo un remate del defensa central, de Vázquez, muy bueno, con una gran intervención del portero del Deportivo, y después llegó el gol. Pero Gelabert jugó, pero Guille Rosas, que es un defensa lateral derecho revolucionado, diría yo, con calidad, pero bueno, nos falta algo, ¿eh? Hizo una falta donde no se pueden hacer las faltas. Se me parece Guille Rosas a Nacho Méndez. Nacho Méndez, cuando yo lo conocí, también hacía faltas muy cerca del área. Las faltas hay que hacerlas en el campo contrario, porque si las haces cerca del área y tienes un Jeremy o un jugador de esa categoría, lo normal es que te las meta, ¿eh? Y la sacó muy bien, cabecearon y Yáñez no pudo hacer más, ¿eh? Un 1-1 nos parece poco. Bueno, el miércoles vamos al Racing de Santander, vamos al Sardinero, y ahí sí que hay que dar la cara. Después nos vienen dos equipos de que están más abajo, como es yo no me acuerdo quién son, pero bueno. Vamos a ver qué hacemos el miércoles, y el Sporting está a 5 puntos del playoff de ascenso. Empató el Deportivo, perdió el Racing de Santander, ganó el Almería, con lo cual esto se comprime. Bueno, pues vamos a ver qué pasa este miércoles a las 9:30 de la noche en el Sardinero. Y del Oviedo, pues más de lo mismo, pero como más de lo mismo no, o menos, ¿qué pasa con el Oviedo? Pues yo creo que es un equipo de segunda división, pero para eso tenemos aquí a Sabino López, que entre otras cosas fue presidente del Real Oviedo. Y vamos a preguntarle a Sabino López, ¿qué le falta al Real Oviedo para mantenerse en la categoría? Aparte, ¿qué falló en esta planificación? ¿Qué nos hicieron los mexicanos? No queremos jugadores buenos, queremos jugadores idóneos, aceptables, adecuados para el Oviedo. Vamos a poner un ejemplo. Luis Enrique no quiso a Mbappé. Mbappé, nadie discute la calidad, que es uno de los mejores jugadores del mundo, pero no es el adecuado, o no lo consideraba Luis Enrique adecuado para el Paris Saint-Germain, ¿eh? Y nosotros queremos jugadores adecuados. Sabino, ¿qué opinas tú del Real Oviedo esta temporada? Hola, buenas tardes. Gracias por permitirme estar aquí. Yo como lo veo tengo una posición, que es que hay que agradecer al Grupo Pachuca que después de 24 años y ellos 3 años como propietarios del Real Oviedo, hayamos podido ver partidos de primera división en el Carlos Tartiere. Eso hay que agradecérselo siempre. Yo creo que donde falló es en la planificación de esta temporada desde el punto de vista deportivo. Posiblemente en algún caso, pues analizas jugadores que vinieron al Oviedo y jugadores que se fueron del Oviedo, pagando por ellos, por ejemplo, por 6 millones de euros por el delantero centro que está en el Rayo Vallecano, por Alemão, y nos traen a Rondón, que fue un buen jugador, pero lógicamente no puede el Real Oviedo pretender quedar en primera división cuando en el terreno de juego prácticamente de los 13 o 14 que suelen participar, pues 12 nunca jugaron en primera división, porque es una alineación del Real Oviedo que a lo mejor encuentras a uno o dos que jugaron en primera división, pero los demás son jugadores de segunda, ¿no? Simplemente ahí la propiedad falló en la planificación y ellos mismos lo estaban reconociendo. Fallaron en la planificación deportiva. No puedes estar en primera división, parece ser, con una estructura de secretaría técnica parecida a un equipo como de la Avilés, que la Avilés tiene bastante, o sea, tiene una estructura acorde con la categoría que está. Y yo creo que ese es el problema del Real Oviedo. Hombre, el descender no es un tanto peligroso. Yo veo, normalmente de los que descienden suele a la temporada siguiente subir uno o dos, pero es que hay otros que vamos, son el descalabro puro y duro. El Valladolid está por ahí abajo, el Granada estaba por ahí abajo, o sea que el Leganés está por ahí abajo y bajó el año pasado. Y por ejemplo, el primer fichaje es un jugador del Ceuta. Yo la verdad es que no lo conozco, parece ser que es un chaval con una condición física muy importante, pero bueno, no sé, si ya, o sea, es una situación un poco complicada. Y el Real Oviedo, repito, gracias al Grupo Pachuca, los que llevábamos 24 años en segundas, este año vimos a los grandes equipos de la Liga Española por el tercer, pero al mismo tiempo, a la hora de analizar por qué estamos así, es que no se hizo una planificación deportiva adecuada.
¿Por qué viene capital mexicano, aparte del grupo Carso, que también salvó al Oviedo en su momento, y al Sporting viene el Orlegui? ¿Por qué viene el capital mexicano a Asturias concretamente y al fútbol profesional español? Y sin conocer, yo creo, profundamente la idiosincrasia del fútbol europeo. Posiblemente también eso haya influido, que no es lo mismo, y lo ves, por ejemplo, yo el otro día, antes de ayer, lo comentaba, en el follón este de los 3 puntos del Rayo Vallecano. Yo detecté, yo creo que el Oviedo tiene toda la razón del mundo, porque en la normativa de la Federación Española de Fútbol está establecido, y en la Liga está establecido, que al principio de temporada, antes de iniciarse la temporada, tienes que dar un campo alternativo. Es decir, por si acaso, lo que ocurrió en Vallecas, que aunque yo entiendo que fue intencionado en el sentido, es increíble que pretendas que un césped esté bien, o sea, poniéndolo el lunes de la semana que vas a jugar el sábado, vamos, eso, no sé, puede haber alguna técnica, pero yo no sé. Entonces, yo creo que ahí el Oviedo jugó más el no querer lastimar a Tebas, y que desde las ligas se le diga, me déjate de estas cosas y tal, porque a lo mejor en vez de jugar a las 2 de la tarde, como venía el Oviedo jugando prácticamente, pues ahora vas a jugar a las 9:30 de la noche o a las 6:30 de la noche. Si esto es así, como se comenta, la verdad es que esa debilidad, de mi experiencia, pues sí, pero la tuve, yo en todos los sitios que yo hacía el papel de mal. ¿Por qué? Porque yo era el que ponía, decía cosas que había que decir de Tebas, del otro y del otro. Hombre, después el presidente la suavizaba. Pero claro, a Madrid, cuando llegas a Madrid, el primer comentario que tiene que ser, jo, ya está este tío aquí. Eso es buena señal. Claro, porque, o sea, en esta situación del Oviedo, Tebas, su asesoría jurídica llevaba al Rayo Vallecano. Entonces, yo no digo nada, Tebas es una persona íntegra, seguro, pero la asesoría jurídica era la del Rayo Vallecano. Te voy a hacer una pregunta. Entonces, bueno, es muy difícil, Madrid es difícil. Te voy a hacer Madrid una pregunta. Es una ciudad difícil. Y los mexicanos vienen a Asturias, bueno, porque eran del otro grupo, del grupo de Carso, y estos se dedican, yo prefiero, voy a ser claro, yo prefiero a los mexicanos del Oviedo que a los de otro lado, y no nombro ninguno. Prefiero a los mexicanos del Oviedo porque son gente que están en el fútbol allí. Posiblemente pues no conozcan la mecánica, y además, y también lo tengo que decir, las personas que están ahora mismo en el Real Oviedo al lado del presidente, que para mí es una gran persona, es una persona abierta, o sea, es una gran persona, el presidente del Real Oviedo, yo creo que no, o sea, no está rodeado precisamente de las personas que hay que estar para en Madrid poder pisar. Oye, Sabino, ¿cuándo va a salir otro Sabino que le reclame a Tebas como aquel Sabino le reclamó? ¿Cómo se llamaba aquel presidente de la Federación? Al señor Porta. ¿Cuándo va a salir otro Sabino que en televisión lo veamos ahí decirle algo a Porta? Es que ahora hay otros intereses más fuertes, ¿no? Y entonces, por eso, en aquella época nosotros íbamos representando al fútbol asturiano, y la verdad es que yo, analizándolo con la situación de hoy, dije auténticas bestialidades allí, pero eran bestialidades pero surgieron efectos. Eran bestialidades lógicas, ¿no? Por ejemplo, no es que no se podían admitir situaciones que en aquella época eran auténticas cacicadas, ¿no? Entonces, ahora ya hay unos intereses económicos muy fuertes, y claro, es que al mismo tiempo que tienes el fútbol puedes tener otras cosas. Entonces, es una situación, pero yo creo que en todos los equipos tiene que haber una persona de presa que uno malo, además de uno malo que con cosas lógicas, no tampoco decir burradas por decir burradas, no, con posicionamientos lógicos, pero duros, porque es que si no Madrid es mucho Madrid. Ya, estamos viendo que el noroccidente, por poneros un caso, el noroccidente, o sea, hay un equipo en Galicia y uno en Asturias, de milagro, pero ya no quieren más, hay 3 vascos, navarros, hay 2 catalanes, valencianos, andaluces, tampoco quieren mucho los de las islas. Esto ya lo dijimos en este programa. Última pregunta. ¿Crees que debe seguir el cuerpo técnico para el año que viene? ¿Del Real Oviedo? Mira, para mí Pau Novis era el entrenador del Real Oviedo. Era, por lo que me cuentan, y yo no lo padecía en el más sentido de la palabra, con Kresic en la Unión Deportiva Las Palmas. Estos son un tipo de entrenadores tremendamente exigentes, que incluso te miden en la altura de la hierba, aunque la verdad es que Pau lo que medía aquí era otra situación diferente a Las Palmas, porque en aquella época
Las Palmas decía Cresi, con razón, que tenía jugadores lentos, por tanto la hierba tenía que estar alta para que el balón rodara despacio. Entonces, son entrenadores estos, los antiguos yugoslavos, ahora son croatas, Sí. serbios, son tremendamente exigentes en cuestiones de estas. Incluso hay momentos que te ponen... Cresi era tremendamente educado. O sea, Sí. te podía decir, oiga, que esto no está bien, pero te lo decía con acción. Paunovic parece ser que posiblemente en base a la confianza que le dio el propietario del Real Oviedo, pues yo escuché conversaciones que la verdad, siendo tú el dueño de las perras, como decía aquel, no puedes permitir que se te digan las cosas que este Paunovic dijo, ¿no? Pero bueno, pero sí es cierto que para mí Paunovic hay que darse cuenta que él cuando lo despiden habían pasado por el Tartiere, el Madrid y el Barcelona. O sea que Y jugando contra el Villarreal. efectivamente. Entonces, él tenía deportivamente, era, por lo que me cuentan, era tremendamente exigente. Y después el que vino, o sea, eso fue se dicen muchas cosas, ¿no? De que si este jugador o aquel estaba implicado en el tema, porque si se conocían mucho, que no sé qué, que tal, para allá. Y este actual, la verdad es que el Oviedo empezó a jugar mejor con él. O sea, Sí. los que estamos en el campo, o sea, yo Sí. suelo ir prácticamente a todos los partidos y lo comentamos. O sea, juega mejor. Lo que pasa es que con el juega mejor no va unido a la calidad de los futbolistas, porque si juegas mejor con futbolistas que tienen calidad, lógicamente puedes ganar. Ahora, si juegas mejor con futbolistas que no tienen calidad, es decir, este hombre yo creo que le está sacando a los que tiene el máximo rendimiento. Por eso parece ser, según ya dicen, que para la próxima temporada va a continuar. Hoy por hoy lo único que tiene el Oviedo de primera división es la afición. Sí, la afición, yo creo que la afición somos iguales en todos los sitios, porque Bueno, vas a otros sitios y pero yo veo vas a partidos de primera Pamplona. división. Yo alguna vez que veo partidos de los Asuna en el campo, me gacho la mano. Sí, Aquello es impresionante. pero hay El otros. Atleti de Madrid Sí, y la afición del Oviedo es muy buena eso afición, es. muy buena. Hay partidos que meten 11, 12, 15.000 personas Sí, sí. en No, campos. es buena, es buena. No, pero en el fútbol de primera división hay aficiones, yo ya os digo, la del Atleti de Madrid es impresionante. La del Madrid, que suelo ir a los partidos de Champions, y es impresionante. O sea, todas, ¿no? Y la del Oviedo también es impresionante. ¿Crees que en lo que nos queda de década, que son 4 años, se consolidará el Oviedo en primera división? Es complicado. Es que, a ver cómo se configura. Una experiencia mía es que estando en el Celta y jugando la Champions, la temporada que jugamos la Champions descendimos. El Villarreal De también primera hizo a eso. segunda. Y en la comida, eh, al final con el presidente del Villarreal, con el dueño del Villarreal, nos decía a Horacio y a mí, mira, cuando se desciende no se puede mantener la plantilla de primera, porque no se acomodan a segunda división. O sea, hay que cambiar. Y la verdad es que hay un ejemplo claro. El Atleti de Madrid baja de primera a segunda y cuando desciende a segunda no cambió la plantilla, mantuvo a las vacas sagradas. Tuvo que cambiar la plantilla porque aquel año quedó en segunda división y no ascendió con las vacas sagradas. Sin embargo, cambió la plantilla y al año siguiente ascendió. O sea que es... Yo le escuché al patrón del grupo Pachuca que para estar en primera división era imprescindible tener una ciudad deportiva acorde. ¿Qué piensas de esto, por los dos? Yo opino que la ciudad deportiva es necesaria, eso sí estoy de acuerdo. Por eso yo, mira, en eso quiero decir que hay personas que, nada, estos van a vender, van a vender. Yo creo que no, yo creo que tienen un compromiso dentro de 2 o 3 meses, según dijo el alcalde de Siero, hay un acuerdo ya para empezar las obras, ¿no? De la ciudad deportiva. Eso es señal, hombre, se me puede contestar claro, porque así también el activo que tienen gana en valor, porque no es lo mismo vender al Oviedo con el requesón que vender al Oviedo con una ciudad deportiva más amplia, mucho mejor y tal, ¿no? Pero es un dato tremendamente positivo que estas personas y vamos, y está ya a la vuelta de la esquina, según los medios de comunicación y según lo que dice el alcalde de Siero y el presidente del Oviedo, las obras en 3 o 4 meses pueden iniciarse, lo cual es una noticia tremendamente positiva para el Real Oviedo y además es bueno que le tiren de ella ahora porque así mitiga un poco el descenso de categoría, por lo menos es una situación tremendamente positiva el que haya una ciudad deportiva de nivel para el Real Oviedo. Y con una segunda fase también ya prevista. En la ciudad deportiva, digo. Sí, sí, no, yo creo que es una noticia buena que mitiga un poco el castañazo de bajar. Bueno, pues nada más. Agradecerle a Sabino que nos haya dedicado estas palabras
estas palabras con relación al Real Oviedo y es un activo también, Sabino, para nuestro podcast que deberíamos aprovechar más, hablando de fútbol profesional con la experiencia que tiene este hombre, ¿eh? Muchas gracias, Sabino. Gracias a vosotros, yo sé que aquí estoy muy a gusto. Y bueno, nos queda decir que el próximo partido del Real Oviedo es el sábado, me parece, el domingo a las 9 de la noche contra el Sevilla, que nos dio un repaso allí y allí fue donde vimos las primeras costuras del Real Oviedo porque, aunque nos lo prevíamos, allí fue ya el primer esperpento, ¿eh? Y con esto nada más. Pues hasta aquí ha llegado el Triángulo de las Asturias, que como hoy, como todas las semanas, muy interesante. Seguimos en nuestro podcast Liga 2. Y comenzamos en nuestra página polideportiva y lo vamos a hacer con el remo. Sergio García San Julián nos informa de la primera regata de la Liga Asturiana disputada en Trasona. Cuando quieras, Sergio. Es una semana más en Liga 2 con el remo beigueño. En esta ocasión, como dijimos la semana pasada, tenemos que hablar de la Liga Gallega. Era la segunda regata de la Liga Gallega de remo olímpico y se tuvo que cancelar. Nos avisaron a mitad de semana que se cancelaba por temas meteorológicos, que al parecer hacía mucho viento y no veían viable realizar una regata con esas condiciones. Y después, la otra regata que teníamos es que nos estrenábamos en la Liga Asturiana con la primera regata de la Liga Asturiana de remo olímpico, que bueno, para nosotros nos viene muy bien, sobre todo en categorías inferiores. Como dijimos, otros años Asturias está cogiendo muy buen nivel, a ver si podemos seguir así evolucionando. Es verdad que va por generaciones, pero bueno, estas generaciones de infantiles y cadetes, incluso algún alevín, están saliendo muy buenas en Asturias. Se está haciendo muy buen trabajo en los clubes. Y fuimos a Trasona con todas las categorías. Los barcos que venimos trabajando de cara a los campeonatos de España, de momento la sensación es que están muy verdes, pero bueno, como el trabajo físico que se realizó toda la temporada vemos que es favorable por tiempos en remorgómetro, ejercicios específicos en el gimnasio. Entonces, bueno, de cara a la Copa Primavera para cadetes y categorías inferiores, estamos trabajando en esos barcos, sobre todo en barcos mixtos, en infantil y en alguno masculino. Y después en alevín tenemos un par de esquifes y cadete seguimos trabajando el dossing de Martín y Elías y el esquif de Brian. A priori esos son los barcos que irán a la Copa Primavera, que será ahora en mayo, que ya iremos hablando de ella, y después los mayores, nada, la primera regata y la primera toma de contacto que de Dani y Laura en el doble school absoluto mixto, que se abre categorías mixtas esta temporada. Ya en el Campeonato del Mundo pasado ya la sabían en el absoluto y bueno, hay que probar, tenemos dos buenos remeros y después esquifes de Carlos y los dobles juveniles. Nada, a ver, muy contentos con los resultados, pero bueno, la sensación es de que tenemos que tratar de mejorar esas embarcaciones de cara a las regatas nacionales que se nos vienen ahora a final de temporada, que son las más importantes, vaya, los campeonatos de España. Y después, nada, tener que hablar de la regata que no pudo ser como Trasona en 1000 metros Es verdad que para las categorías de juvenil y absoluto y eso tampoco es la distancia reglamentaria, pero bueno, mejor 1000 que tuvimos que hacerlas en 500 metros. Hay un malentendido ahí entre federaciones asturianas de piragüismo y remo, bueno, con el Principado, que no se sabe muy bien cómo saldrá la cosa. En principio se pudo hacer esta regata. Es verdad que no nos dejan, por lo que tenemos entendido, no nos dejan fechas para hacer más y bueno, sin regatas en Asturias es complicado evolucionar. Ya tenemos las cosas difíciles porque el remo tampoco es que sea muy visto por la gente ni que haya muchas ayudas del Principado, pero bueno,
hay que seguir peleando y nada, a ver si los campeonatos de Asturias se celebran en Castropol, en Navia y en San Juan de la Arena, a ver si podemos seguir sacando regatas, sobre todo de la distancia de cada categoría. Seguiremos hablando la semana que viene sobre el Club Remeros de Leo y nada, muchas gracias por seguir contando con nosotros semana a semana. Joaquín Bustelo, dentro de Castropol Deporte, nos informa de la final escolar de orientación en Castropol, del Campeonato de Asturias Máster de Ciclismo de Carretera disputado en Piedras Blancas y en BTT de la Transgalaica Cercedo Cotobade, en Galicia, y de la Liga Madrileña de Orientación. Adelante, Joaquín. Otro intenso fin de semana para los corredores de Castropol Deporte que se desplazaron este fin de semana a diversas pruebas deportivas. Vamos a empezar por el mundo de la orientación, donde tuvo lugar la primera jornada final de los Juegos Deportivos del Principado de Asturias en la modalidad de orientación. El pasado domingo, día 29 de marzo, se disputó en Castropol esa primera final y Liga Asturiana de Orientación, de la segunda prueba de la Liga Asturiana, también en la misma jornada. Más de 350 corredores se dieron cita en Castropol, que volvió a ser un epicentro de la orientación asturiana, con esos cerca de 350 corredores que participaron en esa carrera urbana casi en su totalidad para las categorías inferiores y con zonas de bosque para las categorías ya de la Liga Asturiana de Orientación. Una jornada también de buen tiempo, de buena climatología para poder disfrutar de estos circuitos que tenemos aquí en Castropol. Hemos tenido circuitos desde 1,5 kilómetros el más pequeño hasta 6 kilómetros el más largos, con zonas más de bosque y más técnicas. Y bueno, se desarrolló sin incidencias esta primera jornada final y esta Liga Asturiana de Orientación. En próximas jornadas vamos a ir analizando un poco los resultados de estos corredores del occidente en esa prueba 1 de la final, y ya encaminados a participar en esa segunda jornada final que se va a disputar en Ribadesella. Por otra parte, también estuvimos presentes en la Liga Madrileña de Orientación con Celia Pereira, que participó este fin de semana en otra de las pruebas de la Liga Madrileña de Orientación, con muy buenos resultados. En cuanto al tema del ciclismo, empezando por el BTT, Pablo Rodríguez participó este fin de semana en la segunda prueba de la Transgalaica 2026, que se disputó en Cercedo Cotobade, con un puesto 31 en la clasificación general y un noveno puesto en la clasificación Máster 30, a pesar de un pinchazo que se produjo en el kilómetro 20, donde Pablo tuvo que parar a reparar ese pinchazo y seguir en carrera. También estuvimos presentes en el Campeonato de Asturias de Ciclismo Máster de Carretera, que se disputó el pasado sábado en Piedras Blancas, con muy buenos resultados también para los corredores del Aerodynamics, donde estuvimos presentes en el podio de carrera. Primer puesto Máster 50 para Juan Manuel Toribio Antuña, seguido del corredor también del Aerodynamics Diego Álvarez Carballeira, que finalizó segundo en esa carrera del trofeo Villa de Piedras Blancas. Pero ya después, en clasificación general del Campeonato de Asturias, ese campeonato Máster 50 para Juan Manuel Toribio y ese segundo puesto asturiano para Rubén Rodríguez Suárez, que finalizó como segundo asturiano en esa categoría Máster 50, donde, como ya te digo, también estuvo presente en el podio no del campeonato sino de la carrera Diego Álvarez Carballeira. Vamos a destacar también el primer puesto del campeonato de Asturias por equipos. El mejor equipo de la competición de ese campeonato de Asturias fue el Aerodynamics Academy. De aquí, agradecer a los patrocinadores y a los corredores que estuvieron presentes en este campeonato, este nuevo éxito para el club, para el equipo, y de aquí ya encaminados a ese campeonato gallego de contrarreloj que se va a disputar el día 12 de abril. Después tenemos ese campeonato, esa Copa de España de Máster de Carretera el próximo 19
de abril aquí en La Caridad, y eso son lo que vamos a celebrar estos días, esas competiciones que vamos a tener estos días. Desde aquí, bueno, recordar también que el próximo 17 de mayo tenemos carrera en Campeonato Gallego en Ribadeo, donde también vamos a estar presentes con el equipo y esperando también tener buenos resultados en esta Copa de Galicia y este Campeonato Gallego 2026. Y nos vamos al mundo del bádminton. Información del Máster Territorial Sub-13 y Sub-17, disputado en Estella, Navarra, del Máster Sub-15 y Sub-19 de Alfajarín, Zaragoza, y del primer interzonal del Campeonato de Asturias Escolar dentro de los Juegos Deportivos del Principado de Asturias en las categorías Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete, disputados en Gijón. Nos lo cuenta, como siempre, Alberto González. Muy buenas tardes. Fin de semana intenso para el Club Bádminton Megadeo, con 3 citas deportivas. Una en tierras navarras, concretamente en Estella, donde se disputó el sábado 28 de marzo el Máster Territorial Sub-13 y Sub-17, donde compitieron por parte del Club Bádminton Megadeo Mateo Amor, que logró una plata en la modalidad de individual masculino Sub-13 y un excelente y enorme oro en dobles mixto Sub-13, junto a su compañera del Club Bádminton Leganés, Eva López. También jugó en la categoría Sub-17 Gabriela López, consiguiendo un bronce en la modalidad de individual femenino Sub-17 y otro bronce en la modalidad de doble femenino Sub-17, con la jugadora navarra del Pamplona, Naya Navarro. Un oro, una plata y 2 bronces fueron los excelentes resultados para el Club Bádminton Megadeo en Estella, en Navarra. Otra cita de este fin de semana fue el Máster número 4, Sub-15 y Sub-19 en Alfajarín, Zaragoza, disputado desde el sábado 28 hasta el domingo 29 de marzo, donde nuestro representante fue Eneco Rodríguez, jugador aún Sub-13, que compitió de manera brillante en la modalidad de individual masculino Sub-15 en la fase de grupos, al igual que en dobles masculino Sub-15, junto a su compañero Álvaro López del Club Bádminton Leganés. Y la última cita fue este domingo 29 de marzo, en el primer interzonal escolar, o lo que es lo mismo, Campeonato de Asturias de Bádminton Escolar, de los Juegos Deportivos del Principado de Asturias, donde jugaron jugadores y jugadoras representando los centros de enseñanza, Colegio Público Jovellanos y el Instituto Elisa Luis Villamil. Las categorías en las que compitieron fueron Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete. Comentar que muchos de estos jugadores y jugadoras pertenecen al Club Bádminton Megadeo, obteniendo muy buenos resultados: 5 oros, 3 platas y 5 bronces. Los oros los lograron Manuel Ferrería en la modalidad de individual masculino Benjamín, Lucía Riego en individual femenino Benjamín, Álvaro Seijo en individual masculino Alevín, Javier Ferrería y Marco López en dobles masculino Alevín y Marta Santamarina y Álvaro Seijo en dobles mixto Alevín. Las platas corrieron a cargo de Marta Santamarina en individual femenino Alevín, Iván Fernández y Ainhoa Rodil en dobles mixto Alevín y Laura Santamarina en dobles mixto infantil, con el jugador del Oviedo, Nel Ballina. Los bronces corrieron a cargo de Laura Santamarina en individual femenino infantil, Manuel Quintana en individual masculino Benjamín, Marco López en individual masculino Alevín, Ainhoa Rodil en individual femenino Alevín y Manu Santamarina y Leire Rascado en dobles mixto cadete. También jugaron de manera brillante Luca Rodríguez y Alejandro Díaz. El próximo compromiso para el Club Bádminton Megadeo será el Galicia Máster Territorial Senior número 5 en Viveiro, Lugo, el 12 de abril. Muy buenas tardes y saludos cordiales.
Y ahora recibimos la información del fútbol con Izar Villanueva. Cuando quieras, Izar. Buenas tardes a todos. Empezamos esta sección de fútbol regional con esta entrevista a Sabino López, presidente del Vegadeo, que nos hablará de la actualidad del equipo y del torneo El Caldeiro, que se celebrará este jueves en el Soutón con la participación de las peñas locales y el Rayo Ribadeo. En cuanto a la segunda Astur Fútbol, el grupo 1, la jornada 27, tenemos los siguientes resultados. Real Avilés Industrial B2, Gozón 1, Triple A1, Vegadeo 3, Asunción 1, Camocha 0, Fabril 4, Praviano B 3, Poder 0, Narcea 1, Treviense 2, Llaranes 4, Boal 0, Siderúrgico 3, Marítimo 5, Codema 1 y Navia 2, Candas 1. Hay cambio de líder en la clasificación. El Real Avilés Industrial B es líder con 56 puntos, segundo el Trevias con 55, tercero el Narcea con 54, cuarto el Navia con 52, quinto el Gozón con 46. El Candás, sexto lugar, empata al Gozón en el grupo que forma parte de la promoción de ascenso a Primera Astur Fútbol. Y luego ya tenemos al Vegadeo en décima posición con 28 puntos y una serie de equipos que está a 2 puntos del descenso, seguido del Codema, 12º con 27, 13º Siderúrgico con 26, 14º el Podes con 26, 15º el Praviano B con 26 y en descenso el Asunción con 26, el Boal con 24 y el Llaranes con 23. La siguiente jornada tenemos adelantados 2 partidos, el Fabril Podes el jueves y el Vegadeo Narcea el viernes a las 5:15 en el Soutón. Luego tenemos el Gozón Navia y el Camocha Treviense. Pasamos ahora a la tercera Astur Fútbol, grupo 4, que es el grupo del Occidente, en el que tenemos hoy con nosotros a José Luis Terrón para hablar de la importante victoria del Tapia en Cornellana y del rumbo del equipo en general. Y seguimos hablando de fútbol y lo vamos a hacer precisamente hablando de los dos equipos más del occidente de Asturias, concretamente del Vegadeo Club de Fútbol, que milita en la segunda Astur Fútbol, y del Real Tapia, que milita en la tercera Astur Fútbol. Este fin de semana, tanto un equipo como otro disputaban 2 encuentros súper interesantes y los dos finalizaron muy bien para los intereses de los dos equipos del occidente. Tenemos con nosotros aquí en nuestros estudios a Sabino López. Muy buenas tardes de nuevo, Sabino. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y a través de la línea telefónica tenemos también al presidente del Real Tapia, José Luis Terrón. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes a todos. Bueno, José Luis, decíamos que es un fin de semana que fue muy satisfactorio para los dos equipos. Hablando del Real Tapia, vencisteis en un partido muy súper difícil contra el Cornellana con 0-1. ¿Nos puedes contar cómo fue el partido? Sí, buenas. El partido, pues ya te digo, nosotros llegábamos a Cornellana a 4 puntos del líder y bueno, fue un partido con una afluencia de público, habría unas 600 personas. El Tapia, pues la verdad que salió muy bien, es un campo pequeño, ellos desde el primer minuto querían colgar todos los balones al área. El Tapia pues intentó bajar el balón, intentar hacer alguna jugada combinativa y bueno, dio frutos que a los 11 minutos se ponía 0-1 en el marcador con un penalti que le cometieron a Ángel. La verdad que es un partido bastante, no fue muy bonito de ver, pero bueno, fue un poco para el Tapia muy defensivo, muy bien, y el Cornellana en el segundo tiempo sobre todo intentó meter más balones, metió más gente más grande y bueno, intentó meter todos los balones directos y la verdad que a nosotros nos defendimos muy bien y bueno, la victoria vino y nos ponemos a un punto de ellos. Por su parte, el Vegadeo Club de Fútbol sacaba una preciada victoria en ese enfrentamiento con el equipo del Triple A de Gijón, un 1-3. Sabino, ¿qué nos puedes contar de este encuentro? Hombre, un partido que podía marcar lo que ya venía haciendo el equipo, ¿no? Había jugado ya bien contra el 9 y tenía una dinámica positiva en cuanto a situación en el campo, forma de jugar y demás. Y tenían que venir los resultados. Y estos 2 resultados seguidos, la verdad es que hacen respirar un poco la situación del equipo. Empezamos ganando 0-1 con un gol de Javi, después ellos nos empataron. Y Nico volvió a marcar y Dani
también al final el resultado 1-3. La verdad es que lo único desagradable fue al final del partido la expulsión de Mariño, pero bueno, yo creo que hay que estas dos victorias seguidas, a ver si el viernes se pueden ratificar aquí en el Soutón. Y eso sería, pues bueno, el situarnos en posiciones más templadas de la clasificación, ¿no? En estos momentos estamos fuera de la zona de descenso, pero tampoco nos podemos, estamos en el puesto número 11 con 28 puntos, pero no nos podemos despistar, ya que el 16, que es el que está en el número 16, tiene 26 puntos, y además hay otra cuestión que hay que añadir, que son los famosos arrastres, es decir, si de arriba descienden equipos asturianos que pueda conllevar que haya más descensos de los que estaban previstos, ¿no? Por tanto, yo creo que la dinámica del equipo está siendo muy buena, y como decía antes, esperamos que contra el Narcea el próximo viernes también siga hacia arriba. Y aprovecho también para felicitar a Tapia, ¿no? Yo siempre dije que es una pena que en la segunda no haya más equipos de la zona, porque sería muy bonito para el fútbol de la zona, y aparte que tenemos potencial, yo creo, en toda la zona para estar en buena situación, y esperemos que por parte de la consejería se acuerde de esta zona. José Luis, por alusiones, te toca. Es que no lo escuché muy bien, lo que se estaba, lo escuchaba muy entrecortado, Sabino. A ver si podéis hablar entre los dos. A ver ahora. ¿Qué tal? No, decía que enhorabuena por ese triunfo, que espero que el año que viene la segunda del fútbol asturiano, en nuestro grupo haya más equipos de la zona occidental, y lógicamente que uno de ellos sea el Tapia, ¿no? Porque si estos partidos, tanto en vuestro terreno de juego como en el nuestro, son partidos que, como dicen por el centro, presta que haya estos partidos. Y por eso, a ver si el Tapia asciende, a ver si la Caridad, tiene un poco más complicado, pero bueno, que equipos de la zona pues asciendan a segunda y podamos participar en tardes de fútbol preciosas en la zona occidental, aunque hacía un llamamiento a la consejería esta que dice que es de deporte, pero de cultura no sé si lo es, pero de deportes seguro que no lo es, que a ver si se acuerda de Occidente. Sí, parece ser ya que en la Caridad va a haber un campo de hierba artificial, pero es que no es justo. Ya en la reunión que tuvimos ya se quedó de manifiesto que no es justa la situación con la que están tratando al fútbol, el fútbol del occidente de Asturias. Por eso, pues bueno, ascendiendo vosotros a segunda, nosotros no descendiendo y haciendo más equipos así en la segunda, pues intentaremos seguir haciendo fuerza. José Luis. Bueno, pues a ver, nos gustaría poder extender, nos gustaría pues, que el verdad eso se quedase, que cuantos más equipos de la zona occidente se quedaran en una categoría, no en la última, que fuese una intermedia, pues sería bueno que vaya, intentarlo. Estamos haciendo una buena temporada, el Vegadeo, la verdad que tiene altibajos. Yo las veces que lo fui a ver, algunas veces no tuvo suerte. El otro día, por ejemplo, contra el Navia ganó, ayer ganó, pues a mí me alegra. Es un equipo con el que nos llevamos muy bien y le deseamos lo mejor y que esté arriba. Y con respecto, pues bueno, a los campos de fútbol, pues sí, tendría que haber alguno más para la zona occidente. Y que, bueno, va a venir uno en teoría, pero tiene que venir más. El objetivo, José Luis, del Real Tapia ahora cambió un poco. Es más intentar coger esa primera plaza, ya que estáis a un solo punto del Cornellana. Sí, bueno, el objetivo lo tenemos, que quedan 5 partidos y con 6 puntos ya cogeríamos el playoff, ¿no? Pero bueno, la verdad que las ganas es de ascender directo, porque bueno, ya sabéis que en los playoffs puedes tener 20 minutos malos y acabarse un año. Entonces, a ver si podemos, pues oye, por soñar, pues va a estar difícil, pero bueno, vamos a intentarlo. Por su parte, el Vegadeo tiene 3 partidos en casa contra equipos que están luchando por el playoff, Narcea, Gozón, Camocha, y en cambio fuera tiene equipos, exceptuando el Candás, contra los que se están jugando las habichuelas, el Podes, Yaranes y Dirúrgico. ¿Cómo ves esto, Sabino? Hombre, de pista ahora la última dinámica que está teniendo el equipo, creo que podemos ganar en cualquier campo, ¿no? O sea, yo creo que es la situación que se está creando dentro de la plantilla. Bueno, nosotros entiendo que con hacer 9 puntos para sumar a los 28 que tenemos,
ya cumpliríamos. Creo que con 37 puntos se mantiene la categoría, ¿no? Y eso es el objetivo primero que tenemos, a ver si de estos 21 puntos que se juegan, arrancamos 9, que viene a ser la media que estamos teniendo en cuenta la clasificación actual, que llevamos 28 puntos, andamos por esos números, ¿no? Y a ver si esto se cumple, y el Tapia está con nosotros el año que viene arriba. José Luis, a vosotros en casa os queda la Espina, el Hispano y el Versalles. Y fuera tenéis que jugar contra Castros y Bosco. ¿Cómo ves estos 5 partidos? Bueno, la verdad que, a ver, en casa hasta el momento, pues la verdad que estamos siendo intratables, pero bueno, nos quedan 2 partidos bastante, bueno, bastante con gente que está para meterse en playoff, como es el Versailles y como es el Hispano, y después tenemos que recibimos a la Espina, que aunque va ahí abajo, pero es un equipo incómodo de jugar, pero bueno, esperemos sacarlo de casa. Con sacarlo de casa ya, yo creo que ya aseguraríamos el playoff y bueno, pero los 2 desplazamientos, uno es en un derbi contra los Castros y otro es un campo como el de Bosco, que allí se está dejando también muchos equipos de los que están luchando por el playoff en partidos y puntos. Para vosotros, Sabino, yo creo, a mi modo de ver, que hubo un partido, un momento de inflexión, que fue el partido contra el Gual, que el equipo, a partir de ganar ese partido, se vio con posibilidades de seguir hacia adelante. Y de ahí en adelante se hicieron muy buenos partidos, porque incluso, a pesar de haber perdido con el Real Betis Industrial, se hizo un buen primer tiempo, y contra el Treviense no se mereció haber perdido ese encuentro, ¿no? No sé si compartes esta opinión. Fue el partido del Treviso, sobre todo fue al final aquel gol, ¿no? Pero se había hecho méritos antes para ganar el partido. Lo que ocurre que, bueno, como decía que el fútbol es así y el fútbol hay que tragarlo así, ¿no? Pero sí es cierto que esos puntos, pues sí se habían merecido por parte del equipo. Pero bueno, yo creo que ahora estamos, como decía antes, en una buena predisposición para afrontar estos 7 últimos partidos y esperamos todos que así sea, ¿no? Y que no haya ningún problema de mantenerse en la división que se está. José Luis, ya nos dijiste antes que había habido muchísimo público en el campo del Cornellana. Imagino que habría un desplazamiento masivo de la afición tapiera, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, después de unos años, la verdad que volvemos a enganchar a la gente que se desplaza con nosotros y ayer fue uno de los días que habría sobre unas 70 personas, 80, se desplazaron con el equipo. La verdad que da gusto, vaya, cuando sales así con gente de casa arropada, además que ellos, ya digo, de las aficiones de lo que llevo yo en el fútbol, últimamente increíble, vaya. Meter a 500 personas en el campo aquel, vaya, animando y un buen ambiente. La verdad que el partido no fue guapo para ver, pero bueno, con el ambiente que había, tiraron cohetes, bueno, un ambientazo, vaya. Los 2 partidos que tenéis ahora en casa, aparte de los Pinos, el Hispano y el Versalles, son encuentros de 2 equipos que están también ahí luchando por el playoff. Aunque ya nos dijiste anteriormente que efectivamente que en Tapia, en su feudo, que cede muy pocos puntos, ¿no? Sí, sí, es más que este año solo pues empatamos contra los Campos y los 2 puntos que se fueron. Intentaremos pues los 3 partidos que quedan en casa ganarlos y intentar hacer un pleno, ¿no? Los 5 partidos ganarlos y meterle la mayor presión al Cornellana, que tiene pocos desplazamientos difíciles, porque bueno, tiene que ir a La Espina, un campo pequeño, rivalidad. Últimamente les está costando ganarles, pero bueno, a ver, confiemos en La Espina y también tienen que recibir al Hispano. Sabino, estamos viendo que el Radio Club de Fútbol, contra los equipos de arriba, dan su mejor cara, su mejor versión. Sí, es cierto que parece que se animan más, ¿no? Ante más dificultad, mejor juego. Y sí, eso ocurrió durante la temporada. Y ahora al final, lo bueno es que se mantenga ahora al final, porque ahora se están dilucidando los puntos que son fundamentales para mantenerse en la categoría. Yo creo que los jugadores yo lo que quiero es que a veces dices que cómo pasan estas cosas, ¿no? Por ejemplo, el comité de competición es increíble que haya sancionado con 2 partidos a un jugador nuestro por una entrada que fue tremendamente normal y demás,
que en todo caso sería, ya en el campo sería tarjeta amarilla, bueno, fue roja, pero 2 partidos, yo no sé qué criterios siguen el comité de competición, no sé qué criterios siguen, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahora mismo estamos en buena predisposición para conseguir el mantener. José Luis, el partido contra la Espina lo vais a jugar el domingo por la mañana, como es tradición. No, la verdad que, bueno, vamos a adelantarlo este jueves porque lo solicitaron también desde La Espina, que si se podía jugar de jueves, porque tienen también un evento allí en La Espina. Entonces, y para darles el fin de semana también a los chavales, pues bueno, pues decidimos jugarlo el jueves a las 5:30. Encima tenemos, bueno, un evento aquí también que otros años era el Mejillón y este año vamos a hacer lo de la hamburguesa Fest con nosotros poniendo el bar, ¿vale? Para intentar recaudar algo Sí, de dinero. nos enteramos por fuentes de fuera del equipo del gran compromiso que hay también en Real Tapia, concretamente un jugador que estaba de vacaciones en Sevilla y que vino desde Sevilla a jugar el partido para después volver a marchar, ¿no? Sí, 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 no, la verdad que los jugadores, y bueno, hay jugadores que el compromiso, de ellos Matelo, que está haciendo esfuerzos de no marcharse de puente, a ver a la familia, bueno, ¿no? La verdad que hay que agradecérselo, ¿eh? Estamos todos muy contentos y todo el mundo está enchufado y la verdad que se agradecen esos detalles por parte de los jugadores. Creo, Sabino, que la última vez que estuvieras aquí en nuestros micrófonos nos habías dicho que iba a haber una segunda vuelta muy buena por parte del Valladolid Club de Fútbol y vemos que tenía razón, que se está cumpliendo. Sí, la verdad es que esto hay que reconocérselo a Pelayo, ¿no? Pelayo cuando al principio de temporada y a mitad de temporada pues las cosas no iban, nosotros teníamos toda la confianza en Pelayo porque Pelayo sabe manejar el grupo y ahora mismo ahí está el resultado, ¿no? Que está llevando muy bien, porque todos sabemos cómo son las circunstancias que se dan con los jugadores en nuestros clubes, ¿no? Que los compromisos son compromisos que muchos vienen motivados por la actitud del entrenador, ¿no? Que mantiene una tensión, mantiene unas condiciones que hacen que los chavales se impliquen en los objetivos que más o menos marca el entrenador. Por tanto, sí, la primera vuelta no anduvo muy allá, pero la directiva confiábamos plenamente en Pelayo y porque sabíamos que estaba planteando cuestiones que tendrían que dar resultado en algún momento y ese momento pues está ahora saliendo, ¿no? En momentos que son además tremendamente importantes porque ya se está decidiendo cuál es el final de la temporada. Por vuestra parte, José Luis, vuestro entrenador, José Manuel, está totalmente identificado con el fútbol del Occidente, ¿no? A pesar de ser de Galicia. Sí, sí, la verdad que, bueno, yo la verdad lleva con nosotros 3 años y sí, sí, vaya, es un súper profesional y vaya, fuera de serie. La Pues, verdad. pues nada, José Luis, no te vamos a robar más tiempo. Si hay algo que quieres que añadir, aquí está el micrófono. Nada, pues agradeceros a vosotros por, por darnos visibilidad en las redes y que es muy importante, vaya, sin gente como vosotros, pues esto, pues estaríamos sin ser escuchados en ningún lado. Y nada, mandar un fuerte abrazo al Vegadeo que nada, que lo van a tener hecho, que van a salvar sin problemas. Sabino. Muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias, José Luis, y que vamos, que el año que viene un partido sea, el primer partido que sea Pegadeo Tapia, y como va a ser en septiembre, va a ser toda una fiesta. Yo creo que a ver si, yo creo que esto se va a cumplir, ¿no? Y nada más, o sea, el fútbol en la zona occidental, yo creo que se está intentando que se sitúe lo más alto posible, pero tenemos que seguir siendo tremendamente reivindicativos porque parece ser que todavía aquello que del Barca para acá no existe Asturias, incluso hubo épocas en que decía que por qué no íbamos a jugar a Galicia. Pero yo creo que el fútbol docente tiene que seguir siendo tremendamente reivindicativo porque nosotros somos exactamente igual, tenemos que estar al mismo nivel que está la zona central, que está la zona oriental y que está en todo Asturias. Y por tanto, yo lo que mantengo es que tenemos que ser tremendamente reivindicativos.
Pues muchísimas gracias, José Luis, por estar con nosotros aquí en directo. Desearte toda la suerte del mundo para el equipo, que estos puntos que queden en la buchaca del Tapia y que os permitan subir en directo. Y si no es así, pues por lo menos participar en el playoff. Un saludo cordial y muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Bueno, seguimos hablando con Sabino López. De otras cuestiones. El próximo jueves también tenéis el torneo del Caldeiro. Cuéntanos algo sobre esta actividad. Mira, precisamente ahora vengo del Soutón, donde allí la directiva está trabajando para poner la carpa, a decentar todo aquello para este jueves, para que haya una fiesta del fútbol en el Soutón, ¿no? Van a participar la Peña del Sporting, la Peña del Oviedo, la Peña del Madrid, los veteranos de Ribadeo y los veteranos de Vegadeo. Y este trofeo hay que decir y recordar que se inició hace 6 años y la anterior junta directiva fue la que lo propuso así en Semana Santa y por tanto hay que agradecerle a esa junta directiva que presidía Alex que haya tenido esta idea y nosotros pues intentamos continuar con eso que ellos habían instaurado de jugar el trofeo al Caldeiro, ¿no? Y es una fiesta que después se va a concretar ya más en una comida que hay allí entre todos los participantes y todas aquellas personas que quieran acudir al Soutón. Tenemos un menú muy bueno. Yo creo que los que van a hacer el churrasco son unos profesionales de primera línea. Nos llegan noticias de que hay un restaurante muy importante en Madrid que los quiere fichar para que sean los que hagan el churrasco allí. Por tanto, hay también empanada y hay postre, hay bebida y hay música. Pues yo creo que se puede hacer una fiesta del fútbol y se invita. El precio que tenemos por el menú es de 20 euros y yo creo que se puede organizar una buena fiesta en torno al fútbol en el Soutón. Un plan interesante para la mañana del Jueves Santo. ¿A qué hora van a comenzar los partidos, Sabino? A las 10 de la mañana. 10 de la mañana. Son tiempos de 20 minutos continuados. Tenemos 2 árbitros de categoría excepcional que son de la zona y esperemos que el tiempo nos ayude un poco en el sentido de que no llueva y que si hace un poquitín más de calor que estos días, pues también estaría bien, ¿no? Yo creo que si no llueve, hay un poquitín de calor y los demás, yo creo que vamos a vivir una mañana y una parte de la tarde muy bonita en torno al fútbol y en el Soutón. ¿Qué va a ser? ¿Por sistema de eliminatoria o de liguilla? No, puntos. Por puntos. Sí. Puntos por partido. Muy bien. Bueno, pues... Juegan todos contra todos. Sí, pues vamos a dejar ahora el tema de este torneo que es el Caldeiro, que se va a disputar el próximo Jueves Santo. Y vamos a hablar de otro tema que tenemos pendientes de hace tiempo. ¿Cómo está el tema del campo artificial? ¿Hay novedades sobre ello? El campo, nosotros volví a hablar con el presidente de la Federación Asturiana. El presidente de la Federación Asturiana está dispuesto incluso habla de cantidad concreta de 200.000 euros, de aportar 200.000 euros al proyecto. La Federación Española, hablé con el presidente de la Española y se mantiene en hacer el proyecto y a tener una aportación económica donde tenemos alguna, por no decir muchas dificultades, es en que por parte de la Consejería de Cultura y de la Dirección de Deportes no contestan a este posicionamiento. Sí es cierto que en los presupuestos generales del Estado, de la comunidad para el próximo año aparece una subvención de 600.000 euros para construir el campo de hierba artificial en La Caridad, pero no aparece ningún otro campo cuando siempre decimos que de Luarca para acá solamente hay un campo y sin embargo de la zona de Luarca hasta Llanes está prácticamente Asturias sembrada de campos de hierba artificial, ¿no? Y en las cuencas y demás pues hay campos de hierba artificial. Por lo tanto nosotros seguimos reivindicando que en esta zona tiene que haber en un espacio de 2 años al menos 3 campos de hierba artificial. Que además nos duelen los ojos cuando vemos en los periódicos cambio de hierba artificial en tal campo y aquí no tenemos ni uno. No, claro, es que la verdad es que cuando decimos que la zona rural es muy bonito hablar de la zona rural y venir cuando hay sol y si es un viernes, un sábado, ir a la playa y demás, pero es que la zona rural tenemos el mismo derecho a tener campos de fútbol de hierba artificial, el que los quiera tener, como puede ser otras zonas de Asturias, no solamente con palabras bonitas y que
y demás en la zona. Nosotros desde el punto de vista deportivo y concretamente del fútbol seguimos reivindicando que haya campos de hierba artificial, porque es que la zona, o sea, nosotros tenemos derecho a eso, a estar en igualdad de condiciones que en otras zonas de Asturias. Y como decía en una ocasión, sí es cierto que los otros deportes, y de lo cual nos hablamos un montón, hay pabellones polideportivos en todos los ayuntamientos, incluso hay más de uno, ¿no? Entonces, a ese nivel de otros deportes se está cubriendo de forma adecuada, pero es que en razón al fútbol no. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquellos ayuntamientos que tienen posibilidades económicas, como suele ocurrir en la zona central y en la zona oriental, sí tienen campos de hierba artificial porque los ayuntamientos lo aportan. La realidad nuestra es que los ayuntamientos de la zona no pueden aportar. Tienen otras preferencias, tienen otras necesidades que tienen que cubrir. Por eso yo creo que en el fondo se está haciendo un desprecio no solamente al fútbol, sino a los ayuntamientos de la zona, por lo que no se les trata igual en la hora de los presupuestos en relación con el deporte y en concreto con el fútbol. El fútbol que, por cierto, no es el fútbol que se juega ni en el Bernabéu, ni en el Nou Camp, ni en el sitio. Es el fútbol que juega los chavales de la zona occidental. No se está pidiendo dinero para que aquí venga un fichaje, se está pidiendo para que los chiquillos, ya no tanto incluso para los equipos regionales, sino para que los alevines, los benjamines, los infantiles, los juveniles tengan instalaciones adecuadas al fútbol que puedan practicar. ¿Le ves más posibilidades a que la financiación venga por vía federación que no por Principado? Sí, pues nosotros estamos haciendo fuerza en que este campo es de la Federación Española de Fútbol, por tanto, también la Federación Española de Fútbol, así se lo dije al presidente, porque me decía que en España pertenecen a la Federación Española de Fútbol en torno a unos 65 campos de fútbol. Y que bueno, ¿y cuántos hay de hierba artificial? Pues hay un tanto por ciento muy elevado de estos 65 que son de hierba artificial. Incluso nosotros podríamos pensar y podríamos valorar que el campo de fútbol pasara de la española a la asturiana. Y yo soy claro y concreto. Yo creo que al ayuntamiento no sería bueno que el campo fuera del ayuntamiento porque el ayuntamiento no tiene recursos para mantener ese campo de fútbol. Ya tiene dificultades para hacer alguna obra en el polideportivo, como para encima suena muy bonito que el campo es del ayuntamiento, pero lo bonito es eso, es bonito, pero no es práctico. Por tanto, nosotros incluso valoraríamos si se pasara la titularidad del campo de la Federación Española a la Federación Asturiana, para que fuese si son las subvenciones y los apoyos más directos. Pero en estos momentos estamos luchando para que el campo, o sea, que las partes se impliquen. Te repito, la asturiana sí se implica, incluso nos habló de 200.000 euros, la española también, y falta el Principado que ya sé que pueden decir, no, es que este año ya tenemos 600.000 euros para el campo de la caridad, pero bueno, pero puede haber una cantidad que sumada a la que aportan la asturiana y la española pueda conllevar que haya un campo de hierba artificial en la zona de vegadeo, ¿no? Pues también que tenemos tanto derecho como lo pueden tener en Llanos o en Villaviciosa o en Ribadesella. Desde un punto de vista, ¿qué plazo le ves para llevarse esto a cabo, en caso de que tire para adelante? No, la obra en sí es relativamente. A mí me contaban que en mes y medio la obra podría estar realizada, ¿no? Entonces, lo que yo una vez que pase esta Semana Santa, porque esta semana prácticamente todo el mundo te dice, bueno, para después de Semana Santa, pues bueno, en la próxima semana, pues intentaremos hacer una presión a todos los niveles. Primero, para que se nos diga la verdad, porque también esto de decir, bueno, sí, ya, sí, es muy interesante, pero al final no concretarlo. Entonces, a partir de la próxima semana intentaremos por todos los medios que se concrete la solución y que sean ciertas, que no sean promesas que al final, pues eso, quedan bien, pero no son prácticos. ¿Alguna inversión se le sacó, ¿no?, a la federación? ¿O le sacaste concretamente lo de las redes, por ejemplo, ¿no? Lo de las redes, sí, Lo de la luz. lo de las redes y lo de la luz, bueno, fue una actuación que ahí estuvo toda la junta directiva, ¿no? Tirando por ello y al final, pues salió lo de las redes, ¿no? Y también lo de la mejora de la luz. Entonces ahora, aparte de la hierba artificial, nosotros queremos meter con el tema del campo de hierba artificial, queremos meter lo que está puesto en el campo de aquí de Bar, que son esas protecciones que hay en los bordes del campo, ¿no? Es otro tema que queremos tener, si no, para la próxima temporada tenerlo
tenerlo ya puesto en esas protecciones, que la verdad hasta ahora no ocurrió nada, pero puede ocurrir, y por eso lo que está instalado en el campo del Barres, la verdad es que parece muy adecuado. Y ya para rizar el rizo, sería bueno también tener unos asientos para los aficionados, que ya hablamos en la primera vez que viste estos Sí, micrófonos. sí, la verdad es que ante las otras necesidades, la verdad es que lo de los asientos se nos fue. Pero sí, en aquella ocasión hicimos un par de intentos buscando que fuera por publicidad, y estuvimos viendo a ver qué campos de fútbol desechaban, porque por ejemplo el campo en Ribadeo, por visto había, ahora llevaron los campos los asientos que habían sobrado del campo del Celta de Vigo, ¿no? De Balaídos. Y entonces yo pregunté si había en el Oviedo, en el Sporting, había alguna, pero no en aquellos momentos. Y después, la verdad es que fue que a mí se me pasó ya el tema de los, Bueno, igual ahora con las obras de los campos para el Mundial, igual aparece uno. que eso siempre ocurrió, ¿no? Por ejemplo, el campo de Balaídos, los asientos aparecen como consecuencia de la reforma del campo de Balaídos. No sé, eso la verdad es que no lo tuve. No es lo más importante, era por comentarlo. No, pero no lo tuve, se me escapó. Ya una última pregunta para cerrar esta entrevista, Sabino. ¿En qué posición crees que debe quedar el equipo para no correr riesgos de ser arrastrado por posibles equipos que bajen de otras categorías? No, en el que está actualmente, que es el puesto número 11, ¿no? Sí. Ahí yo creo que es el puesto ya queda salvado de toda situación, ¿no? Todo lo que sea, yo creo que todo lo que sea del 13 para arriba te salva, porque también hay que confiar que algún equipo asturiano ascienda, cambie de categoría y que dejar un hueco, ¿no? Pero la verdad es que ahora mismo está más al revés, porque ¿quién es el Lealtad? Me parece que está Sí. prácticamente ya condenado. Entonces hay que esperar y hay que coger y eso, mantenernos en el sitio que estamos, que es el puesto número 11, o de ahí para abajo, no, hay que aguantar el puesto número 11 o el 12. Bueno, Sabino, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por esta amplia entrevista que tuviste con nosotros y con nuestro compañero José Antonio Fernández en el Triángulo de las Asturias. Desear al equipo, que es nuestra suerte, la mayor suerte del mundo. Yo te digo una cosa, que es que la verdad es que a mí personalmente me causa muy buena impresión el que cómo está trabajando la junta directiva, ¿no? Yo, por ejemplo, hasta ahora estuve en el campo del Soutón, y allí quedaban todos los miembros de la junta directiva, pues ah, poniendo publicidad, poniendo la carpa para el acontecimiento que tenemos el jueves. Y la verdad es que da gusto estar en un ambiente como hay actualmente con la junta directiva en el Vegadeo. Pues que salga todo bien en lo del jueves y sobre todo que los 3 puntos del viernes contra el Narcea a las 5:15 de la tarde, repito, 5:15 de la tarde en el Soutón, que queden en casa. Y si quieres decir algo a la afición respecto a estos acontecimientos, ese es el momento. Nada, que el jueves pueden ir a la fiesta que hacemos del fútbol al lado de las Peñas. Están los veteranos del Vegadeo, que que se está moviendo tremendamente bien. Yo creo que se puede pasar un buen día en el Soutón, que se puede llevar a los chavales. El menú es bueno, 20 euros, y yo creo que todos los pasamos bien. Y después ya el viernes, como tú anunciabas, es el partido a las 5:15 contra el Narcea. Yo creo que además es un horario bueno, un día bueno, en día de fiesta, y por tanto ir al Soutón, y cuando yo pase a vender rifas, esperemos que se bata el récord de recaudación. Pues muchísimas gracias, Sabino. Un saludo. Igual a vosotros un abrazo. Y ahora sí, vamos con los resultados. Castros 3, La Caridad 2, Raíces 1, Salas 3, Versalles 4, Pillarno 3, San Fernando 9, Belmonte 1, La Espina 3, Yaranes 1, Cornellana 0, Tapia 1, Bosco 1, Marino del Cudillero 0, Hispano B 2, Los Campos 0. Líder sigue el Cornellana con 59 puntos, ya está el Tapia un punto en segundo lugar con 58, tercero el Versalles con 56, cuarto el Salas con 54 y quinto el Hispano B con 51. Luego tenemos en novena posición a La Caridad con 37, décimo los Castros con 35 y cierra la clasificación Marino del Cudillero con 11, San Fernando con 6 y Belmonte con 4. La siguiente jornada, el jueves, el Tapia recibe a las 5:30 en la Xungueira a La Espina, el sábado Yaranes recibe a los Castros
Y luego el domingo tenemos la Caridad Hispano a las 5 en el Este. En la Copa de Fútbol Femenino, la Caridad perdió por 3-1 en su visita al Llanera C. El gol de la Caridad fue obra de Celtia López. Y pasamos al fútbol sala. El Franco Fútbol Sala perdió 1-0 en su visita a Santa Cruz, como nos cuenta su entrenador José Ramón. Buenas tardes, Izar. Bueno, pues nada, el partido del sábado pasado se presentaba con muchas dificultades, puesto que viajábamos con 4 jugadores de pista y 2 porteros. De hecho, uno de los porteros pues tuvo que inicialmente vestirse de jugador en caso de que hubiese algún tipo de problema. Entonces, bueno, el partido comenzó pues con ellos media pista esperándonos, y a partir de esa defensa plantada en media pista subían a la presión, con lo cual, bueno, pues nos dificultaba en cierta manera la circulación de balón y la fluidez ofensiva. Aunque bueno, tampoco no conseguían robar cerca de nuestra portería y no nos generaban ocasiones. Nosotros, en cambio, en alguna que otra ocasión tuvimos la oportunidad de probar a su portero. Sin embargo, bueno, pues el partido fue discurriéndose en esa línea, en esa dinámica, y fruto de ello, pues bueno, fue el 0-0 que campaba en el resultado en el descanso. La segunda parte empezó, bueno, pues con ellos un poquito más presionantes, nosotros con la misma dinámica. Y nada, en una salida de balón nuestra, cuando faltaban 13 minutos, tuvimos la desfortuna de que perdimos el balón. Nuestro portero pues no achicó el espacio en tiempo y forma, y bueno, consiguieron hacernos el único gol que finalmente terminó con ese resultado. Después, a partir de ahí, nosotros, bueno, a pesar de estar sumamente cansados, puesto que 2 de mis jugadores tuvieron que jugar los 40 minutos seguidos sin ningún tipo de cambio, pues subimos la defensa alta, y a partir de ahí, pues bueno, pues les generamos alguna que otra ocasión. En los últimos 3-4 minutos nos pusimos a jugar de 5. En esa situación especial de juego ofensivo, pues conseguimos tener una ocasión muy clara que, bueno, pues no supimos definir de primera, y el portero pues la paró bien. Incluso Cristian también tuvo otra ocasión muy clara, y nada, después los árbitros sí que podemos decir que al equipo contrario lo cargaron con 5 faltas a falta de 8 minutos, pero no pitaron ninguna más, pues porque no debió de haberla. Entonces, bueno, nada, nos marchamos con la satisfacción de que hemos hecho un esfuerzo descomunal, aunque bueno, con la pena de no haber traído por lo menos un punto que creo que teníamos más o menos controlado. Entonces, nada, pues muchísimas gracias por la oportunidad de divulgar el fútbol sala. Este partido perdido con el Santa Cruz hace que el Santa Cruz los adelante en la clasificación, quedando con 22 puntos, solo 2 por encima del descenso que marca el Chamo Oviedo. El Chamo Oviedo es el próximo rival del Franco Fútbol Sala en el Polideportivo Uruguay, en el partido que se disputará el 11 de abril. Y ahora vamos también con el Marino das Figueiras, que ganó su partido por 4-3 contra el Congelados Glaciar, como nos cuenta su presidente Juan. Buenas tardes, Joaquín. En primer lugar, nada, darches gracias por volver a contar con nosotros. E el resumen del partido pois foi unha locura. En términos así rápidos de explicar, foi un partido onde un rival directo, foi moi sufrido, moi competido, non foi nada fácil, pero por suerte conseguimos sacar os 3 puntos. En primer lugar, nada, adelantámonos en el marcador a mediados da primeira parte con un buen gol. Estábamos jugando bastante bien, dominábamos, pero bueno, pouco a pouco, nada máis marcar el gol, parece que se activaron os visitantes e na siguiente jugada xa nos empataron. Pouco a pouco, nada, el partido foi transcurrindo con igualdad e chegamos aos instantes finales del partido con un empate a 3, e na última jugada a avaricia moitas veces rompe o saco. Y nada, ellos fueron a por el partido, nosotros estábamos sufriendo atacando de 5, ellos atacaban de 5, vaya, robamos el balón y Alex desde el nuestro campo marcó el 4-3 sobre a bocina y nada, muy contentos, metémonos casi en mitad de tabla porque estamos ahí muy igualados a puntos 4 o 5 equipos y nada,
seguir luchando, seguir entrenando y a ver hasta dónde podemos ascender na clasificación lo que resta de temporada. Un saludo para Liga 2. Y hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy. Esperemos que haya sido del agrado de todos vosotros, José Antonio. Bueno, pues vendremos, Dios mediante, el próximo lunes hablando bien del Oviedo, bien del Sporting en 2 ocasiones y a ver si el Avilés nos gana un partido. Y nada más. Pues muchísimas gracias por estar ahí y os esperamos el próximo lunes en nuestro podcast favorito, que es Liga 2.